paper que vamos a exponer el día de hoy es un paper que fue publicado en la revista Radiographic, ya por nombre Diagnóstico de osteomielitis de la base de cráneo. Los autores son autores del Departamento de Radiología del Hospital Universitario de Virgen Rocío, eso es en Sevilla, España, y fue publicado en enero del 2021. Bueno, tenemos que la osteomielitis de base de cráneo es una infección del hueso temporal, esfenoidal u occipital difícil de diagnosticar. Puede ser difícil de diagnosticar debido a que sus síntomas son inespecíficos y tiene una evolución clínica prolongada y unos hallazgos radiológicos que imitan otras entidades. ¿Cuáles son los 4 puntos importantes para la realización del diagnóstico de osteomielitis de base de cráneo? Primero, el alto índice de sospecha. Segundo, la evidencia radiológica de infección. Tercero, biopsias repetidas negativas para malignidad. Y cuarto, resultados positivos de pruebas microbiológicas. Tenemos que entre los métodos de imagen tenemos la tomografía como la mejor opción para evaluar la erosión ósea y la desmineralización. La resonancia puede ayudar a delinear la ubicación anatómica y la extensión de la enfermedad. Y las imágenes nucleares son útiles para confirmar la infección ósea con alta sensibilidad. La osteomielitis de base de cráneo es una infección de los huesos temporales, esfenoidal o occipital que generalmente es causada por una complicación de una infección otogénica o nasosinusal mal tratada en pacientes casi siempre ancianos con diabetes o pacientes inmunodeprimidos. La osteomielitis de base de cráneo es una enfermedad, como ya se explicó, poco común que pone en peligro la vida y presenta síntomas inespecíficos. Varias enfermedades pueden imitar una osteomielitis de base de cráneo en las imágenes y pueden malinterpretarse casi siempre como una neoplasia maligna. Por lo tanto, el diagnóstico de osteomielitis de base de cráneo a menudo se retrasa y se requiere un alto índice de sospecha clínica. Este artículo se hizo en base a 6 pacientes que los autores tuvieron entre el 2015 y 2020 y bueno, vamos a exponer cada uno de estos pacientes. Antes vamos a hacer un recuento muy superficial de la anatomía del base del cráneo. Tenemos que la base del cráneo está formado por los huesos frontal, temporal, occipital, etmoidal y esfenoidal. A nivel endocranial, la base del cráneo se puede subdividir en 3 regiones, la anterior, la central y la posterior. Estos son los forámenes de la base del cráneo y los respectivos nervios craneales. ¿Por qué es importante tener conocimiento de esto? Porque muchas veces la sintomatología va a estar asociada a la afección de los forámenes y su respectiva par craneal por el cual emigra. Este es los forámenes de la base del cráneo y estos son los forámenes, la vista de la base del cráneo extracraneal, de los agujeros y los nervios craneales. Aquí de pronto para comentar, las líneas discontinuas pues indican que el canalículo mastoideo y timpánico son intraóseos y no son visibles desde esta perspectiva. Muy bien, continuamos. ¿Cuáles son los síntomas de la osteomielitis de base de cráneo? Como lo hablamos anteriormente, son síntomas inespecíficos como la cefalea, el dolor facial, la otitis externa, la otorrea purulenta, la hipoacusia conductiva y enfermedades de los senos nasales como la rinorrea, la congestión nasal y la fiebre. Esta es una tabla del artículo donde se muestra el resumen de los 6 pacientes, su edad, el tiempo de evolución, la historia clínica por la que consultó, los síntomas y los pares craneales que tenía afectado, el patógeno causante y las complicaciones. Como ya lo mencionamos, esta revisión son de 6 pacientes. La parálisis de pares craneales fue común. En general, los pacientes suelen experimentar parálisis de los pares craneales inferiores porque el proceso inflamatorio se encuentra cerca de los agujeros neurales. Por su proximidad al conducto auditivo externa a la salida de la base del cráneo, uno de los nervios que se afecta con mayor frecuencia es el par craneal 7, cuando se afecta el foramen estilomastoideo o la apófisis mastoidea, y esto puede causar dolor facial y parálisis facial periférica.
La parálisis del nervio abducen puede ocurrir si el vértice petroso está comprometido, manifestándose con diplopía biocular. Si el foramen yugular se encuentra afectado, la parálisis puede estar presente en los nervios craneales 9, 10 y 11 y puede causar un trastorno de la movilidad del paladar blanco, la parálisis unilateral de las cuerdas vocales e incapacidad para levantar el brazo en posición horizontal, en plano horizontal. La afección del canal hipogloso puede causar neuropatía del doceavo par craneal con trastornos movimientos de la lengua, y de estos, en esta tabla, todos menos uno de estos 6 pacientes tenían antecedentes de otitis. 3 tenían casos de otitis externa y 2 tenían casos de otitis media supurativa. El otro paciente tenía una sinusitis. 2 pacientes se presentaron con dolor facial, 2 con cefalea y 1 con parálisis facial periférica, que fue la parálisis del séptimo par, perdón. El nervio más afectado fue el sexto par craneal en 4 casos y otros nervios afectados fueron el par craneal 9 y 10. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la osteomielitis de base de cráneo? Los pacientes con osteomielitis de base de cráneo generalmente son ancianos y tienen diabetes o están inmunosuprimidos. El cerumen de los oídos de los pacientes diabéticos tienen un pH más alto que el de los pacientes no diabéticos y se ha propuesto que proporciona un entorno más beneficioso para el crecimiento excesivo de bacterias. Los cambios microangiopáticos en las personas con diabetes también favorecen la propagación de la infección y la disminución de la respuesta a antibióticos. Otras enfermedades que afectan la vascularización y oxigenación de los huesos predisponen a la osteomielitis de base de cráneo, como la enfermedad de vasos pequeños, la exposición a radiación, la malignidad, la osteoporosis, la desnutrición, la anemia, la enfermedad de Payet. En el estudio de los 6 pacientes, en este estudio que se hizo, 6 pacientes eran hombres y 3 de ellos tenían diabetes. Uno de los pacientes tenía antecedentes de radioterapia en el CAUM secundario a un linfoepitelioma, y otro tenía una enfermedad hepática crónica, una valvulopatía aórtica e hipertensión, y otro estaba inmunosuprimido. Bueno, entre las causas de la osteomielitis de base de cráneo tenemos que se dividen en origen otogénico o no otogénico. La osteomielitis tiene con frecuencia un origen otogénico, típicamente en pacientes con diabetes y otitis externa recurrente. Otras causas de osteomielitis de base de cráneo incluye la otitis media supurativa o mastoiditis, y en estos pacientes la infección suele extenderse hacia abajo desde la unión óseo-cartilaginosa del conducto auditivo externo a través de las fisuras verticales de los conductos de Santorini hasta el sistema de Havers del hueso compacto en la fosa infratemporal, afectando los agujeros del par craneal inferior. Como lo mencionamos, el nervio craneal facial suele ser el primero en verse afectado a la salida del agujero estilomastoideo, y la infección puede extenderse medialmente al agujero yugular, afectando los pares craneales 9, 10 y 11, o puede afectarse también el vértice petroso, afectando los pares craneales 5 y 6, o afectarse anteriormente los espacios parotidio, masticador o parafaringeo, o posteriormente el espacio mastoideo, con probablemente la afectación del par craneal séptimo. E incluso intracranealmente a través de la sincondrosis petroclival puede llegar a causar abscesos subperiósticos o empemas epidurales o subdurales. Esto es una imagen de una tomografía coronal que muestra la diseminación de la infección por las flechas verdes. Aquí encontramos que, para recuerden que la osteomielitis de base de cráneo, la causa más común es de origen otogénico, y las vías de diseminación son las fisuras de Santorini. Suele ser secundaria a una otitis externa. Desde el canal auditivo externo, la infección llega al hueso temporal a través de las fisuras de Santorini, y la infección puede extenderse anteroinferiormente al espacio parotidio, masticador o parafaringeo, medialmente al espacio carotidio o paravertebral o perivertebral, e incluso al canal espinal. Y la diseminación intracraneal puede ocurrir por extensión a través de la sincondrosis petroclival. Esto es una tomografía axial que muestra la propagación de la infección por las flechas verdes en un paciente con una osteomielitis de la base de cráneo de origen otogénico,
a nivel del hueso temporal, la infección se disemina típicamente a los planos vasculares y subfaciales y pueden alcanzar varios agujeros de la base del cráneo. El nervio facial se puede ver afectado cuando se encuentra comprometido el foramen estilomastoideo o la apófisis mastoidea, y la infección puede extenderse medialmente al agujero yugular con afección de los pares craneales 9, 10 y 11 y la vena yugular, y al canal carotidio también puede verse afectado y causar complicaciones vasculares. Y si la infección progresa puede llegar al foramen espinoso y al foramen oval. Entre las causas y rutas de infección ya nombramos las de origen otogénico, que como lo dije son las causas más frecuentes. Ahora las de origen no otogénico puede ser secundaria a la diseminación contigua de otras infecciones local, como una infección del seno paranasal, una infección odontogénica o una infección espontánea del cuero cabelludo. La inoculación directa es otra causa de infección y puede ser iatrogénica, ya sea secundaria a una neurocirugía, una cranioplastia, o después de una mastoidectomía, o postraumática, debido a lesiones craneofaciales, una infección por una infección de un cefalomatoma, una infección por un hematoma traumático del cuero cabelludo o una lesión craneoencefálica penetrante. También tenemos la diseminación hematógena de infecciones de origen remoto como las de pulmón, la columna, la artritis periférica y la meningitis, pues son otras vías posibles pero raras. En cuanto a los patógenos causales, tenemos que el diagnóstico etiológico y microbiológico es fundamental para el correcto tratamiento, dado que la infección puede ser bacteriana o fúngica. Varias pistas clínicas pueden ayudar a diferenciar entre la bacteriana y la fúngica. Los pacientes con una otitis de base de cráneo de origen bacteriano tienen más probabilidad de presentar otitis externa, otitis media, mastoiditis como foco de infección, desarrollando sordera, otalgia, secreción purulenta del oído. En comparación, los pacientes con inmunosupresión o sinusitis crónica, dolor nasosinusal, hinchazón facial, edema facial, periorbitario y secreción nasal tienen mayor frecuencia de una otitis, una osteomielitis de base de cráneo de etiología por hongos. Para mencionar el patógeno más común es la Pseudomonas aeruginosa, seguido por el Staphylococcus aureus, y entre el hongo el más común en la mayoría de las publicaciones es el Aspergillus. En cuanto a los hallazgos de imágenes, tenemos que las técnicas de imagen que se utilizan para diagnosticar son la tomografía, la resonancia y las imágenes nucleares. Vamos a mencionar los 6 pacientes que se describieron en el artículo. El primer paciente es un varón de 57 años con carcinoma linfoepitelial de nasofaringe que fue tratado con quimioterapia y radioterapia en 2015. Mencionan que en el 2011 el paciente presentó rinosinusitis crónica y fue sometido a una tomografía con contraste que mostró una erosión del cuerpo esfenoidal secundaria al tratamiento. Esta tomografía del 2011 no se adjunta. Aquí vemos una tomografía del 2015 que muestra en un corte sagital que muestra una erosión esfenoidal que había aumentado respecto a la que se había hecho previamente en el 2011. Al paciente se le realizó una resonancia, un corte sagital en T1 con contraste en el 2017, es decir, 2 años después de la tomografía, donde muestra una erosión esfenoidal, que es lo que vemos en flecha azul, con engrosamiento y un área de realce del material de contraste, y se propuso pues un diagnóstico diferencial de aquí se pensó en la recidiva tumoral versus un proceso inflamatorio. Continuamos con este mismo paciente. A este paciente se le realizó una gammagrafía marcada con tecnesio 99, hexametacima, que muestra una osteomielitis esfenoidal y del seno maxilar derecho. El paciente comenzó epistaxis recurrente, entonces se le realizó un arteriograma tridimensional en el año 2018 que muestra un pseudoaneurisma sobre la arteria carótida interna en su porción cavernosa, el cual fue embolizado.
Este es otro paciente. Este es un paciente de 77 años, el segundo paciente con dolor facial derecho que inició, consultó 3 meses, empezó con la sintomatología 3 meses antes. Lo que vemos en la tomografía con contraste en un corte axial muestra una masa que realza heterogéneamente sobre la cara posterolateral derecha de la nasofaringe. Esta masa muestra que los vasos se encuentran incluidos dentro de la masa. Aquí tenemos la arteria carótida interna y vemos la vena yugular interna que está eh, levemente comprimida. Este es el mismo paciente, una tomografía axial que muestra la erosión de los márgenes óseos adyacentes a la masa con el canal del nervio facial derecho afectado. Aquí vemos la tomografía con contraste axial que muestra cambios a nivel del oído medio y la apófisis mastoides secundario a otomastoiditis crónica, como muestran las flechas, y estos hallazgos se interpretaron como una neoplasia nasofaringea agresiva. Estas imágenes son 6 meses después del inicio de los síntomas. Se le realizó eh, una resonancia en T1 con contraste axial y sagital que muestran un área inflamatoria que se extiende a lo largo del espacio parafaringe, que son las flechas en color verde claro, y a nivel retrofaringe y a nivel perivertebral, y que compromete también el espacio epidural. Este es el mismo paciente, el paciente número 2, donde se muestra una resonancia en ponderante 1, corte axial, y una difusión que muestran aquí hay una restricción a la difusión, y donde muestra eh, a nivel retrofaringeo y perivertebral una inflamación, y se interpretó como un absceso. Aparte, interpretaron como un agrandamiento de la arteria carótida interna izquierda, por lo que se le solicitó la realización de una angiotomografía. El angiograma por tomografía muestra una reconstrucción tridimensional, y el arteriograma, donde muestra un pseudoneurisma de la arteria carótida interna izquierda desde su segmento cervical distal hasta el canal carotidio. Se determinó que los hallazgos eran para una osteomielitis de base de cráneo complicada por un pseudoneurisma micótico y el absceso anteriormente mencionado. Pasamos al paciente número 3. Este es un varón de 71 años con una otitis externa derecha que consultó por un dolor facial y una parálisis facial periférica. Aquí vemos una imagen en tomografía en corte axial, en donde se ve una opacificación del oído medio derecho. También vemos la opacificación de las celtillas mastoideas derechas. Aquí podemos compararlas con el lado izquierdo. Y aparte vemos un aumento, una masa a nivel del círculo en azul, y un aumento del canal del facial, el margen anterior del epitimpa. A este paciente, al mismo paciente, se le realizó una resonancia con contraste, un corte axial, que se ve una extensión hacia la región pterigopalatina derecha, hacia el espacio carotidio y hacia el espacio masticatorio. Y y también se veía una inflamación del espacio parafaringeo y mucosa faríngea. Los hallazgos inicialmente se interpretaron como un carcinoma nasofaríngeo. Aquí vemos el compromiso del espacio masticatorio y el espacio parafaringeo de la mucosa faríngea. Continuamos con el mismo paciente. El paciente fue sometido
a una cirugía transnasal endoscópica tras la cual el informe patológico no mostró signos de malignidad. 3 meses después de esta cirugía transnasal endoscópica, persistía el dolor facial y el paciente presentó pérdida de peso asociada, pérdida de la visión en el ojo izquierdo, hipoacusia bilateral severa, disfagia sólidos y disfonía. Lo que vemos en esta imagen, una imagen en T1 con contraste, muestra una inflamación alrededor del clivus, la parte peretrosa de los huesos temporales y los cóndilos occipitales. Aparte también tenemos compromiso por una trombosis de la vena yugular interna y compromiso del seno sigmoideo y del seno transverso. Los hallazgos sugieren un diagnóstico de una osteomielitis de base de cráneo. Este es el mismo paciente, se le realizó un PET-CT con Tecnesio 99 donde muestran unos hallazgos que concuerdan con el diagnóstico de osteomielitis esfenoidal y occipital. Este es el siguiente paciente, el paciente número 4, un paciente de 74 años con otitis media supurativa crónica que fue sometido a una miringotomía derecha, pero persistieron los síntomas y la cefalea. Aquí vemos una imagen coronal de una tomografía con contraste que muestra una opacificación del oído medio derecho y de las células mastoideas y una erosión ósea de la apófisis mastoidea derecha. Aparte, el foramen estilomastoideo derecho se ve expandido. En esta imagen lo que vemos es una tomografía con contraste en corte axial que muestra un área inflamatoria alrededor de la apófisis mastoides derecha con hebras de grasa que son más hipodensas y hay esclerosis del seno maxilar derecho. Todos estos hallazgos fueron secundarios a una otomastoiditis aguda. A los 2 meses de la miringotomía se realizó una mastoidectomía cortical derecha, que la que vamos a ver a continuación. Esta es una imagen sin contraste que muestra una mastoidectomía cortical derecha y la ocupación de las celdillas mastoideas restantes. 2 meses después de esta mastoidectomía, continuó con la secreción del oído. Se le realizó nuevamente una tomografía donde podemos ver aquí una tomografía y una resonancia, aquí pondrá en T1 con contraste, donde se muestra un proceso inflamatorio posterolateral derecha de la nasofaringe y con trombosis parcial de la vena yugular interna derecha, lo que vemos en la flecha azul, y una erosión del clivus, y los hallazgos sugirieron una osteomielitis de la base del cráneo. Pasamos al siguiente paciente, el paciente número 5, es un paciente, un varón de 71 años, con diplopía biocular, disfagia y disfonía. Los hallazgos de una punción lumbar demostraron una meningitis linfocítica. Aquí vemos una tomografía con contraste donde se muestra una opacificación bilateral de las células mastoideas que es más acentuado hacia el lado izquierdo y también vemos una masa que realza en la pared posterior de la nasofaringe, que es todo lo que vemos en flechas verdes, que se extiende al clivus y ambos espacios carotídeos, con compresión de la vena yugular derecha, y la lesión llega a la fosa posterior donde aparece como una masa de partes blandas en la cisterna prepontina, que es lo que vemos aquí en las flechas rosadas. Continuamos con el mismo paciente. Este paciente se le realizó una resonancia. Aquí vemos unas imágenes en T1 con contraste corte sagital que muestra un realce del espacio prevertebral y del hueso esfenoides.
A este paciente se le realizaron biopsias repetidas, las cuales fueron negativas para malignidad, y 2 meses después de los síntomas, como persistía con los síntomas, le realizaron nuevamente una resonancia, que es la que estoy señalando, es una resonancia en ponderante 1 con contraste axial, que muestra un aumento del tamaño de la lesión con afectación de los espacios masticadores, un realce del clivus y de ambos cóndilos, y también se observó una trombosis parcial del seno sigmoideo derecho y una otomastoiditis bilateral, que es lo que vemos con las flechas amarillas. El mismo paciente se le realizó un PET-CT con tecnesio 99 que muestra un aumento de la actividad osteoblástica en las células mastoideas bilaterales. Los hallazgos sugirieron una osteomielitis de la base de cráneo complicada por meningitis. Siguiente paciente, este fue el último paciente que presentaron. Esto es un paciente de 76 años con linfoma no Hodgkin que presentó una respuesta completa al tratamiento con rituximab, fludarabina y ciclofosfamida. En el momento en que se produjo la osteomielitis de la base de cráneo, el paciente estaba en mantenimiento con terapia con anticuerpos monoclonales anti-CD20 y tenía otitis externa durante 3 meses sin mejoría después de la terapia tópica y oral. Se le realizó un PET-CT con tecnesio 99 que mostró un aumento de la actividad osteoblástica en el hueso temporal izquierdo, probablemente secundario a una otitis externa maligna. 5 meses después los síntomas persistieron y el paciente comenzó a presentar diplopía. Aquí vemos una tomografía en ventana ósea, corte axial y corte coronal, donde se muestra una esclerosis mastoidea a nivel izquierdo y que es secundaria a la otomastoiditis crónica y una erosión del hueso clivus y un agrandamiento del foramen el acérum izquierdo. El mismo paciente se le realizó un PET-CT con tecnesio 99, un examen que fue repetido que muestra un aumento de la captación en el clivus, más hacia el margen lateral izquierdo. Se le realizó una resonancia cerebral donde vemos un corte axial en potenciante 1 con contraste que muestra una masa que realza en la pared posterior de la nasofaringe alrededor del clivus y ambos espacios carotídeos. Esta es la masa y el realce del clivus, lo que vemos con las flechas amarillas, y de los cóndilos occipitales. Aparte tiene un realce dural y una trombosis del seno sigmoideo izquierdo. Los hallazgos sugirieron una osteomielitis de la base de cráneo. En cuanto a los hallazgos de las imágenes, tenemos que los hallazgos de la osteomielitis de base de cráneo son inespecíficos y, como ustedes lo vieron, pueden simular una malignidad. La tomografía es la mejor opción para evaluar la erosión ósea. La tomografía puede mostrar erosión de los márgenes óseos u opacificación del oído medio y de las células mastoideas debido a la disfunción de la trompa de Eustaquio. Además, la tomografía con contraste puede mostrar una tumefacción difusa de los tejidos blandos, una obliteración de los planos grasos normales, la afectación de los agujeros de la base de cráneo y complicaciones vasculares. La resonancia magnética es útil para evaluar la ubicación anatómica y la extensión de la infección. En pacientes con osteomielitis de base de cráneo, la resonancia magnética puede mostrar una masa de tejidos blandos que realza con un patrón infiltrante. Una infiltración de la médula ósea que normalmente pues lo vamos a ver como hipointenso en T1, hiperintenso en T2 y con realce ante la aplicación de contraste. Un edema de partes blandas adyacentes que lo vamos a ver hiperintenso y con realce en secuencia la hiperintensidad en T2 y el realce ante la aplicación de contraste. Y vamos a ver también en la resonancia borramiento de los planos grasos, extensión intracraneal y perineural y afectación de las estructuras laterales, ya sea la glándula parótida, la articulación temporomandibular. El proceso inflamatorio general muestra
una difusión restringida con una alta intensidad de señal en la resonancia ponderada por difusión y una baja intensidad de señal en los mapas de ADC. Varios autores han afirmado que los valores de ADC en pacientes con osteomielitis de base de cráneo son más altos que en pacientes con procesos neoplásicos malignos. Además, la difusión es útil para la detección de formación de abscesos, lo que apoya el diagnóstico de una osteomielitis de base de cráneo. Las imágenes nucleares pueden ayudar a confirmar la afectación ósea con alta sensibilidad y existen varias técnicas que pueden clasificarse en dos grupos, los trazadores gamma y los trazadores que emiten las trazadores beta. El primer grupo, los trazadores gamma, tenemos la gamografía ósea con tendencia 99. El radiotrazador se acumula en sitios de mayor actividad osteoblástica y por tanto es útil para confirmar el diagnóstico. Otra técnica por medio de trazador gamma es la gamografía con galio 67 que revela una infección activa al unirse a células en división y se emplea para monitorear la respuesta. En el grupo de trazadores beta tenemos la fluorodeoxiglucosa y el fluoruro de sodio. El primero permite la detección de aumento del metabolismo en pacientes con infección, mientras que el segundo proporciona información sobre el aumento del recambio óseo. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, como lo vimos en las 6 imágenes, todos tenían un diagnóstico diferencial que era, la mayoría tenía un diagnóstico diferencial que era de origen neoplásico. En este caso vamos a hablar del carcinoma nasofaríngeo. Tenemos que el carcinoma nasofaríngeo es una neoplasia maligna primaria más común de la nasofaringe. Los pacientes pueden desarrollar síntomas locales como epistaxis, hipoacusia conductiva, obstrucción nasal, otalgia, cefalea y afección de pares craneales. Sin embargo, los pacientes a menudo se presentan tarde en el curso de la enfermedad, con metástasis a distancia o ganglios cervicales en la mayoría de los casos. Esta es una imagen, un paciente con carcinoma nasofaríngeo, una mujer de 39 años que consultaba con otitis media supurativa crónico y además consultada por cefalea, diplopía y parestesias linguales. Lo que vemos en la imagen es una tomografía con contraste en un corte axial que muestra una masa, que es lo que se ve en las flechas naranjas, en la pared posterolateral de la nasofaringe que presenta realce. El diagnóstico fue de un carcinoma epidermoide no queratinizante. Este es otro ejemplo de un paciente, un carcinoma nasofaringe en un varón de 63 años con cefalea y diplopía y disfagia e hipoacusia. Este es otro paciente, ¿no? Las imágenes lo que vemos es una tomografía con contraste axial que muestra una gran masa que realza en la nasofaringe y produce destrucción del clivus y el cuerpo del efenoides, erosión de las alas mayores, la apófisis pterigoides del hueso efenoides y el peñasco bilateral. Es todo lo que vemos con las flechas verdes. Y una opacificación de las células mastoideas, que es lo que estamos viendo con las flechas naranjas. En la resonancia, es una resonancia en corte sagital ponderante 1 con contraste que muestra una infiltración ósea que se extiende hacia el espacio prevertebral. Este es el mismo paciente con la resonancia con difusión y el mapa de ADC, donde se muestran múltiples focos de restricción a la difusión, aquí ponderados hiperintensos en DWI, hipointensos con caída de los valores de ADC en el mapa de ADC. El diagnóstico fue carcinoma epidermoide queratinizante. Aquí vemos un paciente con carcinoma nasofaríngeo en un varón de 75 años con antecedentes de diabetes y de parálisis del sexto par craneal, al que se le realizó una exploración del oído, nariz y garganta que reveló una lesión mucosa probablemente maligna. Se le realizó una resonancia ponderante 1 con contraste axial que muestra una masa que realza en la pared posterior de la nasofaringe que se extiende hacia el espacio masticatorio con infiltración del músculo pterigoideo lateral y rodea el lado derecho de la arteria carótida interna.
Aquí vemos una resonancia ponderante 1 corte axial con contraste que muestra la masa que se extiende hacia la fosa craneal media con engrosamiento y realce de las meninges e infiltración esfenoidal. Este es la difusión, el DWI y la ADC, donde muestra una difusión restringida, una alta intensidad de señal en difusión y una baja intensidad de señal en el mapa de ADC. El diagnóstico fue de un linfoepitelioma, un carcinoma de células escamosas no queratinizante con infección por Epstein-Barr. Continuando con los diagnósticos diferenciales, ya hablamos del carcinoma nasofaríngeo, vamos a hablar ahora de las metástasis. Las metástasis en la base del cráneo son raras. Los pacientes pueden estar asintomáticos o experimentar una neuropatía craneal o un dolor craneofacial. En esta ubicación, en la base del cráneo, se ha informado la metástasis de varios cánceres primarios, entre los cuales incluye el cáncer de mama, próstata, pulmón, carcinoma de células renales, de tiroides, melanoma y hepatocarcinoma. Aquí vemos una paciente con una metástasis de carcinoma de células renales, donde vemos una tomografía corte axial, donde se muestra una erosión ósea del clivus y el cóndilo occipital izquierdo, con una masa de partes blandas, y los hallazgos representan una metástasis de carcinoma de células renales. Vamos a hablar de otro diagnóstico diferencial, el cordoma clival. Los cordomas son tumores infiltrativos que se originan en vestigios extraurales de la notocorda y por lo tanto tienen ubicación central. Aquí vemos un cordoma clival en un hombre de 40 años, una tomografía con contraste que muestra una destrucción del hueso esfenoides en la región celar y el clivus ocupado por una masa de partes blandas. Se le realizó una resonancia magnética en corte sagital, un T2, que muestra una masa de alta intensidad de señal y unos septos. Esta masa tenía efecto de masa con compresión a nivel puntino. Continuando con los procesos, los diagnósticos diferenciales de procesos neoplásicos, vamos a hablar del macroadenoma hipofisiario. Como ya sabemos, los adenomas hipofisiarios que miden más de 10 milímetros se denominan macroadenomas. Si su tamaño supera los 40 milímetros, se conocen como macroadenomas gigantes. Aquí vemos un macroadenoma hipofisiario gigante en un hombre de 55 años, donde muestra una destrucción ósea de la región celar y una masa de partes blancas con realce levemente heterogéneo con invasión del seno cavernoso y que rodea ambas arterias carótidas internas. Continuando con los diagnósticos diferenciales, vamos a hablar del condrosarcoma. Tenemos que el condrosarcoma craneofacial son el 2% de todos los condrosarcomas y tienen una predilección por la base del cráneo. Estos tumores suelen originarse en la fisura petrooccipital y por lo tanto tienen una ubicación lateral e involucran el hueso occipital, el clivus y el esfenoides. Aquí vemos un condrosarcoma en una mujer de 50 años. Es una resonancia ponderante 2 donde vemos una masa hiperintensa, conceptos delgados y erosión ósea del clivus y el cóndilo occipital izquierdo. Aquí podemos ver simplemente, podemos hacer la imagen comparativa y vamos a verlo mucho mejor. Continuamos con el mieloma múltiple. El mieloma múltiple pues consiste en una proliferación de células plasmáticas que pueden infiltrar varios órganos y es la lesión ósea primaria más frecuente en pacientes ancianos. El cáncer afecta a la médula ósea activa y en los adultos permanece en la columna, el cráneo, la pelvis y las costillas. En cuanto al cráneo, el cáncer se manifiesta típicamente con múltiples lesiones líticas, redondeadas, con bordes no escleróticos bien definidos que afectan la tabla externa e interna. Aquí vemos un mieloma múltiple en un hombre de 69 años. Es una tomografía sin contraste que muestra múltiples lesiones líticas, sin bordes escleróticos en el cuerpo del hueso esfenoides, en el clivus y en los cóndilos occipitales. Continuamos con el
angiofibroma nasofaríngeo, tenemos que los angiofibromas nasofaringeos son neoplasias benignas, altamente vascularizadas con comportamiento localmente agresivo que afectan casi exclusivamente a adolescentes varones. En el artículo no dan imágenes del angiofibroma nasofaríngeo. Esto sería en cuanto a procesos neoplásicos. En cuanto a los procesos neoplásicos, simplemente para nombrarlos, tenemos la displasia fibrosa, la enfermedad de Payet, el pseudotumor inflamatorio, la enfermedad relacionada con inmunoglobulina G4 y enfermedades granulomatosas. En cuanto a tratamiento y pronóstico, dada la sospecha clínica de la osteomielitis de base cráneo y imágenes radiológicas compatibles, es esencial iniciar la terapia empírica temprana con antibióticos intravenosos de amplio espectro. También es importante el control adecuado de los factores de riesgo, ya sea diabetes. Los antibióticos intravenosos deben administrarse durante al menos 6 semanas con posterior tratamiento antibacteriano o antifúngico oral durante aproximadamente 12 a 48 semanas. El debridamiento quirúrgico puede ser necesario en casos específicos, incluidos aquellos con afectación extensa de tejidos blandos, aquellos pacientes que presentan dolor intenso a pesar del tratamiento con antibiótico, o aquellos pacientes que presentan complicaciones, ya sea la formación de abscesos o secuestro óseo, así como casos refractarios. La combinación de la oxigenoterapia hiperbárica puede mejorar el tratamiento, ya que aumenta la presión parcial de oxígeno, revirtiendo la hipoxia tisular, mejorando la fagocitosis y favorece además la angiogénesis y la osteogénesis. El tratamiento consiste en oxígeno al 100% administrado durante 90 minutos a 2.5 atmósferas a presión por 5 días a la semana durante un mes. Las tasas de supervivencia global son aproximadamente el 90% a los 18 meses y el 57% a 3 años. En población diabética, las tasas de supervivencia disminuyen entre un 21% y un 70%. Un estudio evidenció que la tasa de mortalidad oscila entre 9.5 y el 46%. La tasa de secuelas neurológicas va entre el 31 y el 48%. En conclusión, tenemos que la osteomielitis de base de cráneo es una condición poco común pero potencialmente mortal. El paciente típico es un anciano con diabetes mellitus y una infección otogénica. Y las infecciones bacterianas más frecuentes son las causadas por la Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus. El diagnóstico debe basarse en combinación de, como lo hemos hablado, de los hallazgos clínicos, los antecedentes médicos, las imágenes, los hallazgos microbiológicos. La osteomielitis de base de cráneo se retrasa con frecuencia debido a sus síntomas inespecíficos, su curso clínico prolongado y los hallazgos radiológicos que pueden simular otras patologías. Esto sería todo. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, la verdad es decir, el artículo estuvo muy bien, es bastante... ¿Profe, está grabando todavía? Sorry. Bueno, no importa, no importa. El punto es, ya, ya terminamos la grabación, un minuto. El punto es el delay de, del diagnóstico de los 6 pacientes, un poco de quizás de demora en el diagnóstico de los 6 pacientes y tener bien en cuenta la anatomía antes de, en todo caso, hacer una biopsia, sobre todo por las complicaciones a las a lo que corresponden las lesiones vasculares potenciales. Otro punto, la anatomía de la base de cráneo es muy importante. Y un punto también que puede servir sobre sobre lo que es el diagnóstico diferencial, particularmente que estos pacientes van a ser todos pacientes o preferentemente pacientes añosos, es que el carcinoma nasofaríngeo tiende, entre otras cosas, a hacer eh, invasión perineural, que en ninguno de estos casos, que los pacientes fueron muy bien estudiados y fueron estudiados con eh,
todos consecuencias de FATSAT y realmente muy, muy, muy bien estudiados. Ninguno de los casos, de los 6 casos, los pacientes tenían, sí tenían realce paquimeningio, ¿ok? Ok. Pero no tenían la invasión perineural, que eso suele ser también una manifestación eh, bastante característica de la invasión de los carcinomas nasofaringios o de la fosa craneal media, ¿ok? En cuanto en cuanto a lo que es o lo que podría ser ayudar a un diagnóstico cuanto antes para poder tratarlos, yo recomiendo un artículo de Radiographics de, estoy tratando, acá lo tengo en mi cosa de acá lo tengo en mi mediastinal, deme un segundo, acá está. Hay un artículo de Radiographics eh, excelente, yo diría espectacular. Ya les voy a pasar la fecha, que se llama Biopsia de cabeza, de lesiones de cabeza y cuello, guiados bajo tomografía, los diferentes approach y las consideraciones técnicas y anatómicas relevantes. Es un gran paper que eh, es del año, ya les voy a decir, 2007. Está publicado en Radiographics 2007, eh, en el mes, no, bueno, no puedo encontrar el mes, pero bueno, es recomendable para todos. Es el 27.371 hasta el 390 y es del Anderson Institute de la Universidad de Texas. Es un fabuloso artículo y que toma los approach y cómo se deben realizar las biopsias de la base de cráneo. Creo que esto tiene mucho que ver, tiene realmente mucho que ver. En cuanto a diagnósticos diferenciales, particularmente no creo que las metástasis de la base de cráneo sean una cosa eh, extraordinarias, no lo creo. Y la fibrasia, la displasia fibrosa, más allá que se dan en pacientes jóvenes, los patrones no son patrones destructivos como lo son la osteomielitis. Y cuando usted considera por ejemplo, acá en la última, lo que estamos viendo, el último, el carcinoma nasofaringio, está viendo el realce paquimeningio, probablemente lo que es el seno cavernoso, el narrowing de la carótida interna derecha, y seguramente si hiciéramos una pesquisa en coronal fat o más eh, caudal, podríamos ver inclusive la afectación de pares craneales, el 4, por lo menos las ramas 2 y 3 del quinto par, y seguramente veríamos la séptima rama derecha, que es un poco lo que les dije de la invasión perineural, que, que es muy importante, ¿ok? Carcinoma, perdón, el angiofibroma juvenil, tampoco yo particularmente está, a ver, siempre está perfecto que los radiólogos hagamos de forma mandataria, y esto está muy bien posicionado, muy bien puesto, una lista de diagnósticos diferenciales coherentes, ¿ok? El angiofibroma juvenil se da en pacientes jóvenes, varones,
y el paciente viene con epistaxis. L- Pienso yo que sería un diagnóstico diferencial eh, diferente. Sí, los procesos micóticos, que son altamente destructivos desde ya, eh, y creo que los parámetros anatómicos son muy precisos. Hay que darles un gran valor, sobre todo, por ejemplo, en el foramen yugular, diferenciar pars nervosa de par vascular. Y un punto no menor, que es el hecho, por ejemplo, hay un paciente, no sé si es el quinto, que tiene horadado el epitímpano y creo que después le hace una mastoidectomía. Exacto, el tercer paciente tiene horadado el epitímpano. eh, y uno lo que debería pensar en ese paciente, esto a título eh, práctico y para los radiólogos juniors, para los jóvenes, es que el paciente tiene una mastoiditis coalescente, una otitis media coalescente con una mm, mastoiditis, ¿ok? Y probablemente la mastoiditis sea aguda. Cuando nosotros tenemos la seorada, el epitímpano, es una complicación de otitis media. Y no solamente tiene eso, sino que probablemente ahí no se ve tan, tan bien, pero es probable que tenga un compromiso de la incudo maleal. Y cuando ustedes tienen horadado el epitímpano, van a tener una mirilla de complicaciones relacionadas a la otitis media y la otitis media coalescente, que se divide en coalescente y no coalescente, ¿ok? La media coalescente, l- una de hace una mirilla de complicaciones, ¿estamos? Y eh, es sumamente importante de que nosotros tengamos bien presente esas complicaciones y que alertemos esas complicaciones que van desde la destrucción del oído medio, la eh, eventual alteración coclear, la eventual alteración el tegmen timpani, el compromiso vascular con la trombosis del seno cavernoso, y los abscesos, ¿ok? Así que eh, son disquisiciones a tener en cuenta. Me parece que el artículo tiene una sinceridad importante en el hecho de, de que demuestran de que no es tan fácil a veces hacer un diagnóstico y un hospital en un intervalo de 5 años, creo que fue, 6 pacientes. Así que, bueno, la verdad es, es muy bueno. ¿Estamos? Y también a título último, la anatomía aplicada también es sumamente importante. ¿Ok? Bueno, muy bien, muy bien. Me parece extraordinariamente útil y recuerden ese artículo que yo lo tengo guardado en mi folder. Un artículo excelente que es el del manejo de las biopsias percutáneas en cabeza y cuello. ¿Ok? 2007. Bueno, muy bien.